Imagina a una mujer que hizo temblar de miedo al imperio más poderoso del mundo. Olvida todo lo que has escuchado sobre Cleopatra. Esta no es una historia de seducción, sino el relato de una fuerza e inteligencia increíbles capaces de cambiar el curso de la historia. En realidad, Cleopatra fue una de las estrategas más peligrosas de su tiempo. Roma la temía no por su belleza, sino por su ingenio y determinación, capaces de poner de rodillas a todo un imperio. Hoy desentrañaremos quién fue la verdadera Cleopatra y por qué, incluso después de milenios, su nombre sigue inspirando temor y admiración. Esta es la historia de una mujer que utilizó no intrigas, sino inteligencia y fuerza, para entrar en la historia de una manera diferente a como la representa la cultura popular. Estamos acostumbrados a pensar en Cleopatra como una mujer que, mediante su belleza y encanto, conquistó los corazones de los hombres más influyentes de Roma, Julio César y Marco Antonio. Pero detrás de este estereotipo se esconde una figura completamente diferente. La verdadera Cleopatra era, ante todo, una hábil política y una brillante estratega. Se convirtió en la primera de la dinastía tolemaica en aprender el idioma egipcio para establecer una conexión más profunda con sus súbditos. Sin embargo, es importante señalar que la futura reina de Egipto nació como resultado de la unión de parientes cercanos. Los matrimonios entre parientes cercanos eran comunes en las familias reales. Científicamente, esto se conoce como endogamia. Como resultado de tales uniones, nacían hijos de parientes cercanos. Por ejemplo, hermanos y hermanas formaban una familia, después de lo cual surgía un nuevo heredero. Cleopatra es un brillante ejemplo de este origen, y aunque la mujer no era completamente egipcia, procedía de la dinastía macedonia de los Ptolomeos, logró adaptarse a la cultura de Egipto y convertirse en un símbolo de este país. La verdad es que su apariencia probablemente difería mucho del ideal que a menudo se muestra en los libros de historia y el cine. La imagen de una magnífica belleza que conocemos es más bien el resultado de la propaganda romana y las películas de Hollywood que de la realidad. La mujer dominaba a la perfección varios idiomas extranjeros. Además del egipcio antiguo y el griego antiguo, hablaba con fluidez latín, hebreo, persa, etíope e incluso arameo. No es sorprendente que durante su reinado, la reina no necesitara los servicios de traductores. Esto le permitía negociar directamente con representantes de diferentes pueblos, fortaleciendo sus conexiones políticas y comerciales. Tal erudición la convertía no solo en una gobernante única en su tiempo, sino también en una diplomática genial, capaz de comunicarse con el mundo sin intermediarios. Definitivamente te sorprenderá cuánto se interesaba Cleopatra por diversas ciencias. En una ocasión, la mujer se apasionó seriamente por la medicina, especialmente por cuestiones de salud femenina y parto. Una sola teoría no la satisfizo, y la reina ordenó organizar una verdadera lección de medicina para ella. Se convocaron especialistas que le dieron una conferencia detallada, satisfaciendo todos los intereses de la gobernante. Cleopatra quedó tan complacida que amplió sus conocimientos en esta área, convirtiéndose en una de las gobernantes más ilustradas de su tiempo. Este interés por la ciencia resalta su afán de comprender profundamente todos los aspectos de la vida, sin limitarse a la política y la economía. Nyan Sandu, ¿sabías que Cleopatra estaba casada oficialmente con sus parientes cercanos? Los últimos fueron Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, respectivamente. Esto no es sorprendente, dadas las tradiciones de la época. Los matrimonios entre parientes eran comunes en la dinastía ptolemaica para mantener el poder dentro de la familia. Pero además de estas uniones, la reina de Egipto también estaba casada con Marco Antonio. Su unión, además de su fuerza política, estaba oficialmente consolidada, lo que fortaleció aún más su posición y causó preocupación en Roma. Imagina a una mujer que no solo manipulaba a sus aliados, sino que dirigía sus acciones en beneficio propio. Las alianzas con César y Marco Antonio fueron maniobras políticas cuidadosamente pensadas, no solo aventuras románticas como a menudo se presentan en las películas.
Estas alianzas permitieron a Cleopatra fortalecer su poder y asegurar la seguridad de Egipto, que se encontraba entre las intrigas romanas y las disputas internas. Pero Cleopatra no solo era una figura política astuta, sino también una estratega militar. Contrario a lo que nos muestran, ella comandaba personalmente la flota egipcia y dirigía operaciones militares. Comprendía que para proteger Egipto no solo se necesitaban alianzas políticas, sino también un ejército fuerte. Cleopatra se dedicó a reformar las tropas egipcias y a desarrollar la flota naval, apostando por el poder marítimo en la confrontación con Roma. Durante la batalla de Accio, contrariamente a los estereotipos que dicen que huyó por miedo, Cleopatra tomó la decisión táctica de retirarse para preservar los restos de su flota e intentar recuperar fuerzas para futuras batallas. Este movimiento fue una muestra de no cobardía, sino de un cálculo frío de una líder experimentada, dispuesta a sacrificar por un plan mayor. Sin embargo, sus habilidades se extendían mucho más allá de la guerra y la política. Cleopatra era una talentosa economista, entendiendo que el poder no solo se construye sobre la fuerza militar, sino también sobre el bienestar económico. Implementó amplias reformas económicas, reestructuró el sistema tributario y abrió Egipto al comercio internacional. Gracias a estas reformas, el país se convirtió en un centro económico que competía con Roma. Cleopatra revitalizó la agricultura, invirtió en infraestructura y enriqueció el país, haciéndolo uno de los más prósperos del Mediterráneo. Bajo su gobierno, Alejandría se transformó en el mayor centro comercial y cultural, atrayendo a comerciantes, científicos y filósofos de todo el mundo. Este fue un logro que no se puede atribuir simplemente a una mujer que seducía a hombres por poder. Fue el resultado del trabajo de una líder visionaria y hábil. Pero la característica más sorprendente de Cleopatra era su capacidad para intervenir en la política romana, operando a un nivel que asustaba incluso a los políticos romanos más experimentados. Los romanos la temían porque ella era más que una simple reina de Egipto. Era una verdadera fuerza política. La alianza con Julio César no solo le permitió recuperar su trono, sino también asegurar la seguridad y prosperidad de Egipto en tiempos difíciles. Después de la muerte de César, Cleopatra se convirtió en aliada de Marco Antonio, con quien no tenía solo un romance amoroso, sino una poderosa alianza política que amenazaba la propia existencia del Imperio Romano. Juntos, aspiraban a unir Oriente y Occidente bajo su dominio, desafiando la creciente influencia de Octavio. La historia a menudo atribuye a Marco Antonio un amor imprudente, supuestamente el motivo por el cual se enfrentó a Roma. Pero Cleopatra no era solo una amante, era una pareja igualitaria, dispuesta a cambiar el equilibrio de poder en el mundo. Se enfrentó abiertamente a Roma y planeó una gran unión que podría haber cambiado el curso de la historia. Su pensamiento estratégico la hacía tan peligrosa a los ojos de los romanos. La muerte de Cleopatra es otro aspecto que a menudo se malinterpreta. En la cultura popular, se representa como la tragedia de una heroína romántica, que prefiere por la mordedura de una serpiente a ser capturada. Pero este acto estaba lejos de ser romántico. Fue un gesto de protesta desesperada. Cleopatra entendía perfectamente que en cautiverio la esperaba la humillación y el uso como símbolo de la victoria romana. Rechazó ser exhibida como un trofeo, símbolo de la derrota de Egipto. Este no fue simplemente. Fue el último movimiento político, una demostración de su independencia y fuerza. Así, se retiró de la vida en sus propios términos, dejando una historia de una mujer que nunca se sometió ante un imperio. Entonces, ¿quién fue Cleopatra? ¿Una estratega genial capaz de burlar a Roma? ¿O una gobernante intrépida que arriesgó todo por su país? Si tú, al igual que Cleopatra, siempre estás un paso adelante, haz clic en suscribirse y comparte tu opinión en los comentarios.